Porque la prevención en salud es la mejor garantía para procurarse una existencia plena. Presentamos Medicina Familiar con el doctor Carlos Miguel Atencio, quien cada semana llega con el récipe ideal para aprender a llevar un estilo de vida saludable, informarnos de lo mejor que la medicina moderna tiene para ofrecernos y contribuir con la premisa de convertirnos en comunidades óptimamente sanas. Ya comienza Medicina Familiar. Un saludo para todos, sean bienvenidos a este su espacio Medicina Familiar, un espacio dedicado a la salud y el bienestar que llega a ustedes a través de la www.radiocomunidad.com y como una cortesía de la Fundación Medicina Familiar. Hoy me acompaña, como todos los programas, Nairoxi Sandrea. Un saludo para ti, Nairoxi. Igual para usted, doctor Carlos, feliz y contenta de compartir otro programa más con usted y con todos esos radioescuchas. Hoy tenemos un tema de gran interés para toda la sociedad. Sí, señor, se trata de la osteoporosis. ¿Has escuchado? Algo así he escuchado. La enfermedad que afecta, por cierto, sobre todo a las mujeres. Sí se ve en los hombres, pero fundamentalmente es una enfermedad propia de la mujer. Sí, y de la mujer, mira, como una curiosidad, es una mujer después de la menopausia. Ni siquiera estoy diciendo después de cierta edad, sino después de la menopausia. Y ya más adelante vamos a ver por qué la relación de la menopausia con la aparición de esta enfermedad. ¿Tenemos Twitter? Claro que sí, nuestro Twitter es @medifamiliar, nuestro Instagram Medicina Familiar. Sí, señor, y también nuestra dirección de correo, que es radiomedicinafamiliar@gmail.com, de tal forma que inquietudes, preguntas, propuestas para el programa a través de estos medios a su disposición. Y hoy con nuestro tema, la osteoporosis. Así es. Y entonces nuestro tema para el día de hoy es la osteoporosis, ¿no? Este es un padecimiento que su nombre nos habla como de un hueso que no es muy fuerte, ¿no? Un hueso más bien, Sí. un hueso poroso, como débil, ¿no? Pero todo viene, Nairoxi, porque nuestros huesos no son estáticos. O sea, no fue que un día se fabricaron y ahí quedaron, como si fueran las columnas de un edificio, ¿no? Resulta que, al igual que la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo, son entidades vivas. Constantemente nuestro hueso se está formando y al mismo tiempo se está reabsorbiendo. O sea, por un lado se fabrica hueso nuevo y por el otro lado se reabsorbe. Y hay dos células allí que son protagonistas en esto. La que forma hueso se llama osteoblasto. Y la que se lo come, por decirlo de alguna manera, la que lo reabsorbe, son los osteoclastos. ¿Qué te parece? Fácil de recordar, ¿verdad? Sí, muy fácil, pero es muy importante saberlo. Sí, porque los osteoclastos, una de sus particularidades, los osteoclastos son los que se comen el huesito, los que lo reabsorben. Una de sus particularidades es que ellos son como inhibidos, o sea, enlentecidos, por decirlo de alguna forma, por los estrógenos. Y los estrógenos son las hormonas sexuales femeninas. Bien, ahora viene una pregunta lógica. Nairoxi, prepárate. Cuando llega la menopausia y todo el mundo se da cuenta, hasta en la familia, porque dice, te dejó de venir la regla y tienes más de 40 años. Eso es la menopausia, ¿no? Ok, ¿a que no adivinas cuáles hormonas disminuyen en la menopausia? No sé, ¿me la dirías? Claro, los estrógenos, las hormonas femeninas, ¿no? Bueno, disminuyen varias, pero en este caso el estrógeno, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque si el estrógeno inhibe, enlentece esa reabsorción del hueso y falta, entonces resulta que el hueso tiende entonces a ponerse más débil, porque esos osteoclastos trabajan a sus anchas, pues sin que nadie los detenga, los difiera. Por eso entonces la osteoporosis es más común en las mujeres que en los hombres, y sobre todo en la mujer después de la menopausia. Por lo tanto, osteoporosis no es más que una condición que, por cierto, es una condición que predispone a la aparición de fracturas. Sí.
Y eso, doctor, para saber los síntomas cuando la mujer ya está padeciendo. Bueno, fíjate, la osteoporosis, algunos autores dicen que duele, ¿no? Que produce dolor. Duele. Pero en realidad es casi un consenso generalizado que la osteoporosis no produce dolor. La osteoporosis es un riesgo de padecer una fractura. ¿Y dónde son esas fracturas? Fundamentalmente en las vértebras, en la columna, Okay. y en el fémur, en el hueso de la pierna, en una parte en particular de la articulación de la cadera que se llama cuello del fémur. Son como unas zonas más sensibles a este padecimiento. Son más propensas. Sí, entonces, ¿qué tenemos? Cuando se fractura estas vértebras de la columna, sobre todo las vértebras de la columna lumbar, entonces eso produce una disminución en la estatura y también produce como deformidades, ¿no? Entonces no sé si ha visto por allí señoras que cuando llegan a cierta edad están como encorvaditas, ¿no? Y como que se ven más chiquitas. Se ven ¿no? más chiquitas. Eso es producto de que se va aplastando estas vértebras, ¿no? Y puede traer pues dolores, molestias, etcétera, aunque puede ocurrir y la persona no siente molestias. Sin embargo, a la que se le tiene más miedo es a la fractura del cuello del fémur. Cuando las personas de edad se caen, puede ser una caída inclusive desde su propia altura, ¿no? Se resbalan y se caen. Si tienen este padecimiento, entonces con facilidad puede fracturarse el cuello del fémur. Eso que trae consigo, la persona tiene que ser encamada, muchas veces tiene que ser intervenida quirúrgicamente para reducir esto, y la inmovilización, las molestias que trae consigo, las limitantes motoras, el hecho de tener que estar acostado durante mucho tiempo incrementa la mortalidad en un 20%. De tal manera que las fracturas, la osteoporosis que trae como consecuencia esta fractura, incrementa la mortalidad en las mujeres después de los 60 años de edad. Muy peligroso. Bueno, sobre todo si la condición que tienen es como una predisposición a tener este tipo de fractura. ¿Tú de alguna casualidad has visto, por ejemplo, pacientes, señores de edad que se caen? Entonces, sí, empiezan con problemitas que no puedo caminar, no puedo tal. Es por eso que dice que las fracturas por osteoporosis es la razón de mayor discapacidad en las personas mayores. En las personas mayores, y por cierto, pues en ellas se manifiestan con estas fracturas de la columna lumbar y también fracturas del cuello del fémur, como te decía. Tú estuviste por allí haciendo algunas preguntas. Sí, estuvimos entrevistando en nuestra sala de espera y con nosotros está la señora Carmen de Busto, que tiene una pregunta a su médico de familia. Buenas tardes, en esta oportunidad nuestro tema es la osteoporosis. Conmigo se encuentra la señora Carmen de Busto. A ver, señora Carmen, ¿cómo está? Bueno, bien, mija. Qué bueno. ¿Qué pregunta le haría usted a su médico de familia con respecto a la osteoporosis? Bueno, la pregunta que le haría sería sobre el dolor de las rodillas, que a veces me traquetean. Ok, y quiere saber el porqué de eso. ¿Por qué? Por supuesto. Bueno, le damos las gracias a la señora Carmen y allí tenemos a nuestro médico de familia que nos aclarará todas esas dudas. Allí teníamos a la señora Carmen con su pregunta y a mi lado tengo al doctor Carlos para que le responda su duda. Fíjate que Carmen en este caso nos menciona algo y es un problema que tiene en la rodilla, ¿no? Y por cierto lo hace con una expresión maravina, ¿no? Sí, mucho. Has escuchado esa expresión, ¿no? Del traqueteo, ¿no? Sí. Para quienes nos escuchan, que no son de nuestra ciudad, pues así llamamos comúnmente a esa sensación de molestia al caminar, en el cual parece que los huesos tropezaran unos con otros, ¿no? Entonces ese sonido o sensación del roce en una articulación de las dos superficies óseas, en Maracaibo le llamamos traqueteo, ¿no? Y en este caso ya nos habla de un traqueteo a nivel de la rodilla. De la rodilla. Y también dolor, ¿no? Fíjate que en este caso nos aleja un tanto de la posibilidad de que sea osteoporosis, ¿no? Ya habíamos dicho que consideramos que la osteoporosis no duele y que representa en sí mismo un riesgo de padecer fracturas, sobre todo en la columna y en el cuello del fémur. En este caso, una molestia de rodillas, tal como nos menciona la señora Carmen, no es lo más común. Más bien, fíjate, existen otros padecimientos en los cuales puede ser frecuente este tipo de molestia, y el que se me ocurre por frecuencia en este caso es la
osteoartritis, o también llamada osteoartrosis, ¿no? Que es un poco más peligrosa y más fuerte. Bueno, es por lo menos más frecuente en Airoxi, fíjate, porque hay quien dice que es un proceso que viene con la edad, ¿no? Y si lo queremos llamar popularmente, diríamos que es desgaste, ¿no? Resulta que nuestros huesos no están en contacto directamente en las articulaciones unos con otros, sino que ellos tienen todo un componente, un aparato para protegerlos, ¿no? Hay un líquido que lubrica las articulaciones, se llama líquido sinovial, existen membranas, ligamentos, y también existe un cartílago que digamos que es como si le echaras barniz, ¿no?, al hueso cuando está en contacto con otro. Es una especie de cojín que ayuda pues a que no tengan contacto directamente la superficie de los huesos, y en ese caso pues con la osteoartrosis, con la osteoartritis, pues con frecuencia hay un desgaste allí y ocurren problemas como lo que nos está contando la señora Carmen. En rodilla no debemos olvidar que tenemos unos cojines unos cojinetes, una forma de protección muy fuerte, sí. Pero también pues con estos padecimientos puede debilitarse y aparecer estas molestias. Parece más osteoartritis, pero nos sirve para decir que muchas veces le tenemos temor a ciertas molestias articulares, ciertas molestias que ocurren en nuestro aparato locomotor, y no es un caso de osteoporosis, sino que son otros padecimientos los que los provocan. La osteoporosis generalmente no da por sí misma manifestaciones. Ok, ahí tenemos la respuesta a la señora Carmen y tenemos una llamada, doctor. Ah, qué bueno. Vamos a ver quién es. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿quién nos habla? María Hernández. Hola María, ¿cómo estás tú? Muy bien, saludos. Un saludo para ti, María. ¿Quieres hacernos alguna pregunta? ¿Cómo? ¿Aló? Creo que se cayó la llamada. Sí. Bueno, mientras podemos recuperar esta llamada de María, podemos recordarles a todos la forma de contactarnos, ¿no? Claro que sí, tenemos nuestro Twitter que es @medifamiliar. También tenemos Instagram. Medicina Familiar, y nuestro correo es... Nuestro correo electrónico radiomedicinafamiliar@gmail.com. Acá tenemos nuevamente la llamada. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, es la señora María. Sí, habla María Hernández. ¿De dónde nos llamas, María? De Maracaibo. Ajá, qué bueno. Nos encanta que te hayas contactado con nosotros. ¿Y alguna pregunta que tienes? Sí, doctor, le quería hacer una pregunta. He leído mucho en Twitter por la semana de la osteoporosis sobre la cerveza. Si la cerveza previene la osteoporosis. Caramba. Muy importante. Ya habíamos escuchado eso. Bueno, María, queda en sintonía del programa y con mucho gusto comentaremos pues tu participación. Muchas gracias por llamarnos. Gracias. Bueno, fíjate lo que nos dice María, ¿no? La cerveza, doctor. La cerveza, ¿no? Ya alguien me había mencionado algo, ¿no? Fíjate que a través de los medios de información que poseemos ahora, cuántas cosas buenas, pero también cuánta información no necesariamente veraz podemos recibir. Yo creo que estamos en presencia de ese caso, ¿no? Fíjate, en la osteoporosis más bien se considera que el consumo de alcohol podría ser un factor predisponente para que aparezca. Al menos sabemos que los que consumen alcohol tienen más fracturas que los que no lo hacen, ¿no? Entonces, y antes que prevenir el consumo de cerveza y ayudarnos, en este caso para prevenir la osteoporosis, es todo lo contrario. Entonces yo creo que lo que debemos hacer es desaconsejar esta práctica de tomar cerveza bajo la excusa de que nos va a ayudar a prevenir la osteoporosis. Claro, y el consejo que le damos a María es que visite a su médico de familia para que este sea el que le dé las indicaciones adecuadas de cómo prevenirla. Claro, y que mida el riesgo que puede tener ella de padecerlo, porque en el próximo negro, por cierto,
vamos a hablar sobre cómo prevenir. ¿Cómo ¿no? prevenirla? Porque lo importante en este caso es, si tengo osteoporosis, ¿cómo lo diagnostican? Y además de esto, ¿qué puedo hacer para prevenirla? Esa es la información que queremos compartir con todos en este programa dedicado a la osteoporosis. Claro que sí. Les recordamos nuestro Twitter @medifamiliar, nuestro Instagram Medicina Familiar y nuestro correo electrónico radiomedicinafamiliar@gmail.com. Sí, señor. A sus órdenes por esos medios. Sí, doctora, en esta oportunidad yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál es el diagnóstico de la osteoporosis? ¿Cómo se diagnostica? Sí, fíjate, se han utilizado muchos mecanismos para hacerlo, pero hay uno que es la prueba ideal, ¿no? Esta prueba se ha hecho muy popular. Se trata de la densitometría ósea. ¿Has escuchado? Densitometría ósea, ¿no? Entonces, esa es una prueba en la cual se utilizan radiaciones, pero a un menor cantidad que para hacer unos rayos X, y pues se realiza esta prueba que se hace usualmente en los sitios, por cierto, donde es más frecuente la aparición de fracturas. Estos son la columna vertebral y el fémur, ¿no? Entonces allí pues el especialista, el radiólogo, hace una prueba y nos informa la cantidad de masa ósea que la mujer generalmente tiene pues a ese nivel. ¿Y qué se hace entonces? Se compara el resultado de esa densitometría ósea, se compara con cuánto tendría una mujer que no estuviera en la menopausia y no estuviera osteoporosis. Entonces se hace esa comparación. Y se mide en una cosa que se llama desviaciones estándar. O sea, si la persona, el paciente, tiene entre 1 y 2.5 desviaciones estándar, menos que una mujer que no esté en la menopausia y esté sana, eso se llama osteopenia. O sea, como que hay menos hueso del que debiera, pero no es osteoporosis. Y si tiene más de 2, o sea, menos de 2.5 desviaciones estándar, entonces se considera osteoporosis. Dicho en términos sencillos, la osteoporosis la diagnosticamos a través de la densitometría ósea. Y entonces ahí viene la gran discusión, y es, ¿habrá que hacerle densitometría ósea entonces a todas las mujeres? A todas las mujeres. Para prevenir. Entonces eso ha sido motivo de gran discusión, de mucho abuso. A mi modo de ver, siempre pues hubo controversia alrededor de esto. Sin embargo, ya desde hace un tiempo para acá, desde hace unos pocos años para acá, creo que ya existe un consenso firme, y actualmente existe un pronunciamiento a través de una iniciativa que se llama Elegir Sabiamente, que agrupa a organizaciones científicas de los Estados Unidos, y entre ellas la Asociación Americana o la Academia Americana de Medicina Familiar, pues hizo promoción a este pronunciamiento, y es que por debajo de los 65 años no deberíamos hacer densitometría ósea en mujeres que no tengan factores de riesgo. Entonces, en mujeres sin factores de riesgo asintomáticas, por debajo de los 65 años no deberíamos hacer densitometría ósea. Y una vez alcanzados los 65 años, ese examen se realiza cada 2 años. O sea, para prevenir osteoporosis o para hacer diagnóstico precoz en este caso, la densitometría ósea por encima de los 65 años, y la frecuencia hasta ahora recomendada es cada 2 años, en mujeres asintomáticas, en mujeres sin factores de riesgo. Ya en una mujer que tenga factores de riesgo para padecer la enfermedad, entonces ya el pronunciamiento va a depender mucho del médico tratante, que decida si es conveniente o no hacer la densitometría. Es muy importante saber eso, doctor. No sabía nada de eso. He visto a muchas mujeres preguntando por ese estudio, realizándose ese estudio, y hay muchas que no llegan ni siquiera a los 50 años. Sí, inadecuadamente se hicieron recomendaciones alrededor de eso, sobre todo, Nairoxi, porque tenemos tratamiento. Como la osteoporosis tiene tratamiento, son los primeros tratamientos efectivos son los bifosfonatos, así se le llama. Pero han surgido cantidad de medicamentos que ayudan en la osteoporosis. Entonces, por supuesto, la tendencia a decir si el diagnóstico temprano es mejor. Pero el problema está en que
la osteoporosis es riesgo de fracturarte al fin y al cabo. Sí. Entonces, hacer los estudios tarda mucho tiempo porque habría que tener un grupo de pacientes que no le hacemos la densitometría y ver cuántos se fracturan, y a otros que le hagamos densitometría y hagamos diagnóstico precoz y ver qué pasa en un transcurso generalmente de 20 años. Pero ¿qué sí sabemos en este momento? Hacerla más precozmente, hacerla sin que exista factores de riesgo, lo que trae consigo es hacer diagnósticos que a veces no ayudan al paciente. Le ponemos etiquetas y hacemos tratamientos que no son necesarios. Ya prácticamente es un consenso que después de los 65 años es cuando se recomienda la densitometría ósea en mujeres asintomáticas para hacer diagnóstico precoz de osteoporosis. Bueno, doctor, con esa información tan nutritiva que nos dio, tenemos una encuesta. Muy bueno. Sí, ya vamos a verla de qué se trata. Buenas tardes, en esta oportunidad en la sesión de encuesta nos encontramos con el señor Robinson Bracho. Nuestra pregunta es, señor Robinson, ¿cree usted que la osteoporosis se previene? Claro que sí. ¿Y nos podría decir cómo? Yendo al médico, tomando mucho calcio, haciendo ejercicio, haciendo dieta, caminando mucho. Muy buenas respuestas, señor Bracho. Allí tendremos a nuestro médico de familia que nos dirá si se previene y el cómo. Le damos las gracias al señor Robinson Bracho por darnos esa respuesta que nos ayuda un poco a cómo, según él, es prevenir la osteoporosis, que nos dice que haciendo ejercicio, caminar, alimentarnos bien. Claro. ¿Qué nos diría usted con respecto a eso, doctor? Fíjate que nuestro paciente, el señor Robinson, pues yo creo que está bastante orientado en lo que actualmente se considera puede hacerse para prevenir la osteoporosis. Y lo primero que voy a mencionar es el ejercicio. La actividad física siempre ayuda a que los huesos tengan mayor densidad. Y estar más fuertes. Claro, entonces la actividad física per se ayuda a que tengamos pues un aparato osteomuscular más fuerte y ayuda a la mineralización de los huesos, o sea, a tener huesos más fuertes. Ahora, ¿cuánto tiempo habrá que hacer ejercicios para que este efecto aparezca? Se considera que debe ser 30 minutos, por lo menos 3 veces por semana. A partir del minuto 30, si se realiza por lo menos 3 veces por semana, se considera que hay un buen efecto para tener una protección de la osteoporosis. ¿Cuáles ejercicios? Cualquiera. Caminar. Pero la caminata, sobre todo, pues, aparte que es muy saludable. Es la más estudiada y la sola caminata ya de por sí trae estos beneficios. Curiosamente, el que no nos sirve es un ejercicio también muy completo, que es la natación. Entonces, natación es muy bueno para muchísimas cosas, pero para prevenir osteoporosis no es el ejercicio ideal, ¿no? Y es lógico, ¿no? Porque en la natación no existe el impacto, no existe la utilización de los huesos, ¿no? Para amortiguar el movimiento, entonces por lo tanto no existe ese estímulo sobre el hueso para remineralizarse. Entonces la mayoría de la actividad física y la más sencilla de todas, las caminatas, 30 minutos, por lo menos 3 veces por semana, es una forma de prevenir osteoporosis. Y cuando antes comencemos a hacerla, pues tanto mejor. Además de eso está el consumo de calcio, Nairoxi, ¿no? Se considera que el consumir calcio ayuda. De hecho, tal vez has visto tú por los medios de comunicación que hay mucha propaganda, ¿no? De Sí. consumo de calcio para tener huesos más fuertes, etcétera. Bueno, todos los estudios apuntan a que deberíamos consumir, o las mujeres, pues en la etapa perimenopáusica y posterior de la menopausia deberían consumir, digamos, algo así como 1 gramo de calcio diario, ¿no? Y muchas guías de actuación recomiendan que eso se suplemente, o sea, que se tomen tabletas, ¿no? Para suplementar el calcio, ¿no? De la dieta. De hecho, las que son mejor toleradas son las tabletas de calcio que son masticables. Las que se pueden masticar, esas se toleran mejor. Pero en todo caso, tiene un costo y no necesariamente todo el mundo lo tolera, ¿no? ¿Lo tolera? Entonces, hay una discusión, porque todos estos estudios se han hecho en países del norte, en países diferentes a Latinoamérica, ¿no? Y parece que ya consumen menos calcio en la dieta que nosotros, ¿no? Se considera que un vaso de leche, un yogur, una tajada de queso, cada uno de ellos debe tener como 300 miligramos de calcio, ¿no?
Entonces, si tú pues consumes 3 tajaditas de queso, ya es como si te hubieras tomado una tableta de calcio masticable, ¿no? Entonces, tal vez para nuestro medio, tal vez para la costumbre que tenemos los latinoamericanos, los venezolanos, y permítanme decir, los maravinos en particular, tal vez nuestra dieta es suficiente, tenemos suficiente calcio, ¿no? En la dieta que recibimos, solo que hay que estar seguro de que la persona esté consumiendo leche, esté consumiendo yogur, otros lácteos y el queso, pues ya con eso generalmente tenemos suficiente aporte de calcio en la dieta. Para personas que no consuman este tipo de alimentos o lo que llamamos pacientes institucionalizados, o sea, los pacientes que están en un asilo de ancianos, los que están encamados, etcétera, pues por supuesto entonces pues las tabletas son una muy buena recomendación. Claro. ¿Y cuál otro consejo para prevenir la osteoporosis? Pues Evitar el fumar. evitar el fumar. Y fíjate que tú dirás, Nairoxi, cada vez que hablamos de prevención sale el cigarrillo, ¿no? Porque sabemos que es algo muy fatal. Sí, fíjate la cantidad de problemas que trae, inclusive en este caso, ¿no? El tabaquismo, el fumar, se ha relacionado, Mucho peligro, mucho riesgo. se ha relacionado con un alto riesgo de padecer osteoporosis. Por supuesto, también existen algunas condiciones como los pacientes que reciben esteroides a altas dosis durante mucho tiempo, tienen más riesgo de padecer osteoporosis, también algunos tipos de cáncer, etcétera. Pero en líneas generales, actividad física, ¿no? En la que haya impacto. Mantener el peso adecuado. Mantener el peso adecuado. Consumo de alcohol bajo, ¿no? Y evitar no hacer caso al consejo de que entre más Twitter. cerveza Sí. y más prevenimos la osteoporosis. Y no fumar son excelentes medidas para prevenir la osteoporosis. Y no solo la osteoporosis, sino un conjunto de enfermedades, ¿no? Faltó una muy importante, visitar al médico de familia. Visitar a su médico de confianza, ojalá a su médico de familia, quien le hará una hoja de mantenimiento de salud, evaluará sus riesgos y entonces pues en base a eso pues con más razón no solamente podrá prevenir la osteoporosis, sino un conjunto de enfermedades. Así que esas son nuestras recomendaciones para prevenir esta enfermedad y las estamos compartiendo el día de hoy. Osteoporosis, el tema que hemos tratado hoy en Nairoxi, ¿no? De alguna forma pues comenzamos hablando sobre en qué consiste esta enfermedad, ¿recuerdas, no? Sí. Sabes que nuestros huesos no están siempre estáticos, ¿no? Siempre se está formando nuevo hueso y a la vez se está reabsorbiendo. Los estrógenos de la mujer participan inhibiendo Claro que esa sí. reabsorción del hueso y por eso es más común la osteoporosis en la menopausia. En la menopausia. ¿Recuerdas cómo diagnosticamos la osteoporosis? ¿Cuál es el examen que se utiliza para eso? Densitometría ósea. Densitometría ósea, sí señor, es lo que practicamos. Y lo que tiene la osteoporosis, el riesgo fundamental son las fracturas. La fractura que hasta puede quedar discapacitado la Claro, persona seguro. por el gran riesgo que tiene. Y más si estamos hablando de un padecimiento que ocurre fundamentalmente en personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, Sí. todo este tipo Mucho más delicado. Sí, todo lo que signifique pues estar encamado, tener que ir a una intervención quirúrgica, pues por supuesto tiene un mayor riesgo. Y también estuvimos hablando y dándole como siempre un especial significado a la prevención. Eso lo hemos Que es el estado, factor más importante. y quizás mencionar que afortunadamente el tratamiento de la osteoporosis, actualmente existen medicamentos que pueden utilizarse para eso. Entre ellos, los que pues han hecho más carrera son los llamados bifosfonatos. Y de esos el más popular es uno que se llama alendronato, ¿no? Sí, señor. Son tabletas, los bifosfonatos, tabletas generalmente que hay que tomarlas pues durante todos los días, y algunas veces hay esquemas en los cuales se hace una sola toma a la semana. Y tal vez el que se ha hecho más famoso últimamente es uno que se inyecta. Se inyecta. Se inyecta, sí. Entre ellos, el más popular, el más usado, el más estudiado es el ácido salendrónico, ¿no? Se inyecta una vez al año. Entonces la gran ventaja, ¿no?, es que es una inyección que se coloca una vez al año y ayuda a controlar
a prevenir en el caso de la osteopenia, a controlar en el caso de la osteoporosis, pues estos problemas y los riesgos de tener fracturas. Y lo que sí sabemos es que cada 2 años pues hay que dar chance, ¿no?, para ver que esa remineralización ocurra, y generalmente pues a los 2 años tenemos buenos resultados. De tal manera que en osteoporosis prevención, y afortunadamente tenemos tratamientos que son muy satisfactorios. Y afortunadamente para que nuestros abuelos, nuestros ancianos, nosotros cuando lleguemos, ¿no?, seguramente nuestros oyentes ya saben que uno de nosotros va a llegar primero que el otro, ¿no? Sí, evidentemente. Que lleguemos en perfecto estado de salud y alejándonos de la posibilidad de esta enfermedad. Así que hoy, dedicado a la osteoporosis, nuestro programa, y para todos ustedes vamos a recordarles la forma de contactarnos, Nairoxi. Nuestro Twitter @medifamiliar, nuestro Instagram Medicina Familiar y nuestro correo radiomedicinafamiliar@gmail.com. Eso son las vías para estar en contacto con Medicina Familiar, este espacio dedicado a la salud y el bienestar, y esperamos encontrarnos en nuestra próxima entrega. Y recordemos, en Medicina Familiar promovemos la salud y sonreímos con todos. Hasta la próxima. Culmina por hoy Medicina Familiar, el espacio donde el doctor Carlos Miguel Atencio comparte información y consejos médicos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad. Este programa es producido por la Fundación Medicina Familiar y estará de vuelta todos los jueves de 6 a 7 de la noche por radiocomunidad.com desde el Centro Comunitario de Caracas.